El Sevilla es uno de los equipos con la situación económica más complicada. A esto se le suma los problemas institucionales. Pero hoy venimos Pablo y yo a intentar reconstruir este Sevilla, ver qué jugadores pueden salir y qué jugadores todavía pueden llegar. Bueno, Pablo, un día más te vuelves a pasar por aquí, en este caso para hablar del Sevilla. Y la verdad que, como decía, el Sevilla es un equipo que tiene muchos problemas económicos, como ya vimos en el Betis también, y sobre todo un problema institucional que no ayuda mucho a ser optimistas con este Sevilla. Bueno, gracias de nuevo por invitarme a tu canal. La verdad que muy contento de estar aquí. Sí, a mí un periodista de esta ciudad me dijo una vez que si a ti cuando te duele la cabeza puedes trabajar. Le dije que no, me dice, pues eso le pasa al Sevilla. Esos problemas institucionales que arrastra el club desde hace años, esa pelea entre José María del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco, entre padre e hijo, que tienen al Sevilla un poco en jaque. Un Sevilla que había asentado, como decía el expresidente José Castro, había sentado el campamento base en la Champions League. Ahora pues ha caído después de un año paupérrimo, ridículo, incluso te diría horripilante, y por no decir otras cosas. El Sevilla se encuentra fuera de puestos europeos. Encima, el año anterior se salva ganando la UEFA Europa League, por lo que consigue una clasificación para la Champions. Este año no. Y un equipo que estaba llamado a pelear con los de arriba, de repente se ha visto empequeñecido a más no poder. Y bueno, ahora firmando un mercado de fichajes bastante mejor, te diría, que el del año pasado. Pues como veníamos haciendo, vamos a ir analizando posición por posición qué es lo que tiene el Sevilla, qué jugadores pueden llegar, qué jugadores todavía pueden salir y después terminaremos haciendo un poco lo que sería el once ideal, teniendo en cuenta, bueno, pues que todos estén sanos y esos fichajes que vamos a comentar. En la portería, Pablo, yo la verdad que me espero poca novedad. Está Nyland como titular, Dimitrovic, yo creo que seguiría siendo el suplente. Entiendo que si llega una buena oferta por el serbio podría salir, pero no espero que el Sevilla se vaya a mover mucho en esta posición. Pues no te creas, ¿eh? Porque la salida de Dimitrovic se lleva hablando bastante tiempo. Es un futbolista que no convence para nada ni a García Pimenta ni al sevillismo. Y el sustituto está más que claro, es Álvaro Fernández, portero del Huesca. Aún así sería suplente de Nilan, un Nilan que llegó a Sevilla con cero expectativas. Todo el mundo pensaba que iba a ser el suplente de Dimitrovic y al final resulta que ha salvado la papeleta en varios partidos al Sevilla este año. Lo ha hecho bastante bien, hay que reconocérselo, que se lo ha currado bastante y seguiría siendo el titular, pero la intención del Sevilla es darle puerta a Dimitrovic, aunque no se le encuentra ningún equipo interesado, para traerse a Álvaro Fernández, como decíamos, guardameta del Huesca. Buen fichaje sería el de Álvaro Fernández. Vamos a pasar a la defensa, donde aquí voy a ir posición por posición porque creo que hay muchísimas cosas que todavía se tienen que solucionar. En el lateral izquierdo, el Sevilla a día de hoy sigue contando con Adrián Pedrosa, con Acuña y con Agustinson, que parece que su salida al Anderlecht en propiedad está cerrada. No sé si a día de hoy Acuña convence a García Pimienta como para quedarse y no hacer al Sevilla buscar algo en esta posición de lateral izquierdo. El problema no es que Acuña convenza a García Pimienta, que yo creo que lo tiene convencido. De hecho, Marcos Acuña, cuando quiere, es top 3 lateral izquierdo del mundo. Y en eso no creo yo que haya discusión. Pero sus problemas físicos y sus problemas mentales le han impedido jugar en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Paris Saint-Germain, donde él hubiera querido. Agustinson, yo ni me acordaba que era lateral izquierdo. Su salida al Anderlecht parece más que hecha. Quiero recordar que por 1 millón de euros. Adrián Pedrosa sí convence a García Pimienta por muchas informaciones que digan que no le convence. Y en cuanto a Marcos Acuña, el problema no es que, como te decía, no es que convenza. El problema es que el Sevilla le quiere dar salida porque es uno de los jugadores que tienen cartel y que saben que lo pueden vender por un buen precio, como se ha hecho con Youssef En-Nesyri. En el lateral derecho sí que tiene que haber más movimientos, Pablo, porque sigue estando Jesús Navas, que a priori se va a retirar en diciembre, aunque bueno, viendo las últimas noticias con Jesús Navas, parecía que estaba fuera, de repente renovó, bueno, viendo un poco cómo se están funcionando las cosas en el Sevilla, y yo ya no sé qué creerme, está Juan Luis Sánchez, que entiendo que es la alternativa a Jesús Navas, pero es que en plantilla también está Montiel,
que yo no entiendo todavía de hoy cómo no cuenta para el Sevilla, es algo que no me entra en la cabeza. Y luego también está José Ángel Carmona, que vuelve del Getafe y que entiendo que volverá a salir cedido. Mira, me ha hecho mucha gracia porque tengo abierta, igual que tenía la semana pasada con el Betis, la plantilla del Sevilla aquí en una pestaña aparte y en la ventana de defensa no sale Gonzalo Montiel, cosa que me ha hecho mucha gracia porque, de hecho, sí, no, Marcos Acuña sí sale. No sale Gonzalo Montiel. Bueno, Navas se va a retirar sí o sí en diciembre, él lo ha dicho por activa y por pasiva, por mucho que nosotros no queramos, hay que decirle adiós a la mayor leyenda que ha vestido la camiseta del Sevilla y una de las mayores leyendas de la selección española, que parece que la gente por fin se ha dado cuenta de quién es don Jesús Navas González. El sustituto natural es Juanlu. También tienes por ahí a José Ángel Carmona y a Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel, otro futbolista del perfil de Marcos Acuña, se sabe que es un buen futbolista, que ha rendido bien, pero tiene buen cartel, sobre todo en Sudamérica. Tiene además en su haber el haber marcado el penalti decisivo del Mundial, el penalti decisivo de la última Europa League del Sevilla, el penúltimo penalti en esta Copa América. Entonces es un poco un futbolista como endiosado. Lo que pasa es que el Sevilla, bueno, desembolsó una cantidad importante de dinero por el lateral derecho y ahora quiere recuperarlo. Un futbolista que tampoco es que haya rendido, se esperaba muchísimo más de él y tampoco es que haya rendido un gran nivel en el Sevilla. Pero vamos, el Sevilla ahora mismo lo que tiene son 4 laterales derechos, de los cuales uno se va en diciembre, uno va a tener ficha del filial, que será José Ángel Carmona, y otro posiblemente acabe saliendo, que es Gonzalo Montiel. Lo que pasa es que como hay otras prioridades en el Sevilla, de momento no suena ningún tipo de nombre. Donde sí está sonando y con fuerza en las últimas horas es en la posición de central la vuelta al Sevilla de Diego Carlos, que no sé realmente hasta qué punto puede ser verdad. De hecho, acabo de ver hace un ratito una publicación donde se decía que era imposible y el propio Diego Carlos preguntaba como imposible. Pero bueno, no sé hasta qué punto es real. Aquí yo creo que en la posición de central lo más importante es ver cómo cubre el Sevilla la marcha de Sergio Ramos, porque nombres tiene bastantes, pero realidades a día de hoy creo que hay pocas. Bueno, el Sevilla tiene 5 centrales, de los cuales dos están prácticamente descartados, que son Marcao y Tanguy Nianzú. Tanguy Kouassi Nianzú, es que tiene nombre de jugón y al final le salió mal la película. Loic Badé, que vence y convence, como se suele decir. Además, está jugando muy buenos Juegos Olímpicos con la selección francesa. Nemanja Gudel, que no es central, pero todo el mundo lo cuenta ya como si fuera central, así que yo también lo voy a contar como si fuera central. Y Quique Sala, un Quique Salas que, bueno, el año pasado acabó cogiendo dorsal del primer equipo, que ha convencido bastante a la afición, marcó ese gol en el derby para empatar en el Benito Villamarín, que le hizo meterse mucha gente en el bolsillo, jugando en una defensa de tres. No lo ha hecho tan mal, y yo creo que el problema no es suplir a Sergio Ramos, porque es cierto que Sergio Ramos al final, los últimos meses, jugó bastante bien y fue un futbolista decisivo en el Sevilla. Pero no ha sido tan importante. Quiero decir, ha sido más el regreso de Sergio Ramos al Sevilla que lo que ha hecho Sergio Ramos en el Sevilla. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Entonces, a la hay que perfección. ver, claro, centrales no suena ninguno y la gente siempre nos pregunta, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hacemos cuando hacemos el programa en zona mixta, oye, centrales no suena a nadie, es que cómo van a sonar centrales si el Sevilla tiene 5. Habrá que darle salida para que empiecen a sonar centrales. En cuanto a lo de Diego Carlos es imposible, lo que pasa es que a Diego Carlos le gusta mucho la merva canutera y le gusta mucho reírse del personal. Pero lo de Diego Carlos a día de hoy, la información que manejamos nosotros es que es totalmente imposible. En cuanto en cuanto al resto de los nombres, bueno, Nianzú se avanzó hace tiempo que el club estaba trabajando y avanzando en su salida en calidad de cedido. De momento parece ser que está todo parado. Y Marcao, pues, es que Marcao es la gran incógnita. Marcao lleva 2 temporadas aquí en las que ha jugado, creo que son 4 partidos. Y es ese jugador que yo creo que si físicamente estuviera bien, podría ser un central diferencial, pero claro, la realidad es que lleva 2 temporadas y no ha sido diferencial en ningún momento. Entonces aquí todo queda pendiente a que puedan salir Nianzú y Marcao y pueda llegar algún sustituto, bueno, algún sustituto en general. En el centro del campo yo creo que Pablo es donde más ha movido el Sevilla, donde las cosas pueden estar más cerradas con la salida pendiente de Joan Jordán, que yo creo que acabará saliendo, pero yo creo que con las llegadas de Agumé, que está por hacerse oficial, pero parece que está cerrado,
de Sambi Lokonga, que se ha lesionado para un mes, y de Saúl, yo creo que si le sumamos a esto, tanto a Ibil Sow como a Manu Bueno, yo creo que el Sevilla aquí poco más se moverá. Bueno, de momento no parece que vaya a moverse mucho más el Sevilla. Se tiene que oficializar lo de Lucien Agumé, que es cierto que ahora, vamos, se espera que sea en los próximos días y de hecho que se presente próximamente junto a Ienacho, apodado cariñosamente en Sevilla ya como el Ignacio. Eh, en cuanto al resto del centro del campo, bueno, Joan Jordán, se ha hablado mucho de su no salida al Rangers, desde el club nos aseguran que no hay oferta, desde el entorno del futbolista nos aseguran que no hay oferta, desde Escocia dicen que sí, que el Rangers ha ofertado, bueno, esto es ya a quien te quieras creer. Gibril Sow es una pena porque es un futbolista que en el Eintracht de Frankfurt hizo temporadones y llegó al Sevilla y se desinfló como un globo aparte de su físico que lo ha lastrado bastante durante esta última temporada. Las llegadas, bueno, pues lo de Sambi Lokonga es una pena, pero parece que el Sevilla está maldito con las lesiones, va a estar un mes de baja, no estará para los dos primeros partidos de liga. Saúl Ñíguez, yo creo que es un fichaje que ilusiona mucho al sevillismo, y el sevillismo necesitaba un nombre así de ilusionante como lo fue Isco en su momento, para que le salgan bien las cosas, y si le sale bien al Sevilla, que tiene la prórroga de la cesión unilateral del futbolista, eh, creo que Saúl se puede convertir en un futbolista de referencia en Nervión, pero claro, hay que ver si Saúl quiere jugar, que ese es otro de los grandes problemas. Más nombres. Suso, no sé si lo has comentado, lo vas a dejar para la zona de más adelante. Lo tenía para la zona de tres cuartos. Aquí los nombres Sí. que quedarían sería, bueno, la oficialidad de Lucien Agumé, que creo que subiría un jugador importante, y Manu Bueno, que yo creo que ya es el año donde se asiente un poquito más. Manu Bueno es que, claro, lleva siendo la eterna promesa 3 años. Y es una pena para el futbolista, porque se le ha puesto una presión encima enorme. Se le ha comparado con futbolistas de la talla de Iván Rakitic o Fernando Reyes, cuando tú a un chaval de cantera no le debes hacer eso porque lo que estás haciendo es perjudicarlo. Entonces, yo ojalá Manu Bueno triunfe, porque me consta que aparte de ser muy buen futbolista, es muy buena persona y se lo merece y se lo ha trabajado, pero es otra incógnita. Es un hueco que hay que ver si cuaja, qué esquema coge García Pimienta, cómo juega el Sevilla de García Pimienta, que de momento es un gran desconocido, y ver cómo encaja Manu Bueno en ese sistema. Después comentaremos el tema del sistema porque me parece una cosa muy importante a la hora de analizar, sobre todo, uno de los fichajes que vamos a comentar ahora. Vamos a pasar a los tres cuartos y aquí hay tres jugadores que yo entiendo que se van a quedar, que son Suso, Luque Bacchio y Ocampos, aunque ya en el nombre de Luque Bacchio ya te he visto la cara de que no te convence En el demasiado. desuso, es que como En va el de con delay, Suso. en el desuso. Ahora nos comentas en cuanto a Suso, dos jugadores que han llegado como Peque y Eyuke, que estos se van a quedar seguro, Peque además haciéndose un gran desembolso por él, y el que entiendo que se va a marchar sí o sí porque ya lleva 2 temporadas seguidas cedido, es Oscar, que entiendo que no sé si saldrá cedido otra vez o ya se marchará en propiedad a algún equipo. Bueno, de Oscar, lo que sabemos es que no está entrenando, no está yendo convocado, al igual que John Jordán o Ludwig Augustinsson. En cuanto al resto de futbolistas, los que han llegado este año, que son Peque y Yuque es el que más está gustando a la afición del Sevilla, es el que más está convenciendo, el que mejor está jugando, el que más detalles está dando, y yo creo que esa es una llegada que ilusiona muchísimo el sevillismo, que al principio era un poco reticente a su fichaje. En cuanto a Peque, es un poco el caso de Iker Losada en el Real Betis. Es un futbolista que el año pasado despunta en segunda división, que lo hace bastante bien, llama la atención de un primera, y el Sevilla decide hacer ese desembolso de 4 millones de euros por el futbolista de Llobregat, que poco a poco va recuperándose de la lesión, va teniendo minutos. Entonces, creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Peque. Creo que vamos a tardar un poco en verla, pero en cuanto la veamos, estoy seguro de que va a ser un futbolista llamado a marcar época en el Sevilla. En cuanto al resto de futbolistas, que son los otros tres que, como comentaba, ya estaban aquí, bueno, el caso de Luque Bacchio, la gente está ahora mismo esperando a volver a ver a ese Luque Bacchio que hizo 3 o 4 partidos en el Ramón Sánchez Pizjuán, que volvió loca a la grada. Creo que fueron Granada, Almería
y no recuerdo cuáles fueron los otros dos, pero bueno, Luquevaque hizo un grandísimo papel en algunos partidos de la temporada, tiene esa chispa, ese dribbling que a veces le hace falta a los equipos para desatascar los partidos, y la afición del Sevilla, pues bueno, está deseando un futbolista que le enganche. El caso de Suso, bueno, Suso ha cogido el 10, cosa que es muy significativa, porque no cualquiera coge el 10. Es cierto que Suso se ha ganado, creo yo, el derecho a coger el 10 en el Sevilla. Pensaba yo que se lo iba a coger Saúl, no te engaño. Pero al final parece ser que Suso, que lo está llevando en todos los amistosos de la pretemporada. Y yo te hacía un poco así con la cabeza con Suso, porque al principio del mercado se habló bastante de su salida. Que si el Cádiz, que si había equipos interesados, que si el Sevilla no. Bueno, ha llegado García Pimienta, se está encontrando, es un futbolista diferencial, es un futbolista, en mi opinión, es el futbolista con más calidad de largo de la plantilla del Sevilla. Yo que soy un enamorado de ese estilo. Y creo que Suso lo ha hecho bastante bien, lo está haciendo bastante bien y no supone un problema para el Sevilla tenerlo en plantilla. Hay que ver cómo está, cómo ha vuelto del verano, cómo encaja, como decíamos, en este esquema de García Pimienta y sobre todo si quiere jugar al fútbol, porque Suso es otro futbolista, como hemos comentado con Marcos Acuña, que cuando quiere jugar al fútbol puede ser de los mejores. En cuanto a Lucas Ocampo, bueno, no hay ninguna duda de que el potro, el pura sangre, se queda en el Sevilla un año más, a no ser que venga un ofertón divino por el futbolista. Este sí es de los que tienen candilado a la grada, este sí es de los que también se ha ganado el derecho a decidir y se ha ganado la grada. De hecho, es de los futbolistas más jaleados por la afición porque, bueno, lleva aquí con esta, si no me equivoco, 5 temporadas, llega en la 19-20 junto a Julen Lopetegui, futbolistas de los que ha marcado un antes y un después en este Sevilla, en esta segunda etapa dorada del Sevilla. Antes de pasar a la punta de ataque y analizar lo que ya tiene, y bueno, lo dije a Nacho, que ya lo adelantabas antes, vamos a hablar de todos esos jugadores que han salido, porque más allá de los nombres que salgan, yo creo que las salidas han sido importantes, sobre todo por las fichas que el Sevilla se ha conseguido quitar de encima. Jan Usay, Lamela, Rafa Mir, Mariano y sobre todo la salida de Youssef En-Nesyri, que aparte de la gran ficha, son 20 millones que embolsa el Sevilla. No sé si en aspecto general, ¿qué es lo que quieres comentar sobre todos estos, más allá de que creo que En-Nesyri sí que es una pérdida importante? Bueno, En-Nesyri tiene un gran problema y es que ha sido el futbolista menos valorado por la afición del Sevilla, posiblemente de la historia reciente. Eh, eh, Futbolista top, goleador histórico en todos los registros del club, y aún así la gente se quejaba porque no sabía definir con los pies, pero luego de cabeza te remataba una lavadora. Futbolista al que le queda un año de contrato, le sacas 20 millones, te liberas de la ficha. Bueno, pues mira, una operación bastante buena en la que el Sevilla sale ganando en lo económico, sale perdiendo en lo deportivo, porque va a ser muy complicado de reemplazar a Youssef En-Nesyri. En cuanto al resto de movimientos de salida, yo creo que Víctor Horta, como he dicho antes, se está desenvolviendo muy bien en este mercado de fichajes. Creo que está siendo un acierto importantísimo las rescisiones de algunos jugadores, como es el caso de Thomas Delaney, que es una pena que tampoco haya triunfado en el Sevilla, porque a mí el Borussia Dortmund me tenía enamorado de ese futbolista. Creo que en el Sevilla no lo han puesto en su sitio y que ese ha sido su gran fallo, y por lo que no ha llegado a cuajar del todo en el esquema del Sevilla. El resto de salida, bueno, Rafa Mir al Valencia, esa cesión con opción de compra. Por el bien de Rafa Mir, que lo fiche el Valencia. Porque esa entrevista, que no es una entrevista, que es un reportaje que le hacen en DAZN, eh, sus palabras hacia la directiva, hacia el club, no hacia la afición, porque él sabe dónde tenía que atacar para meterse a la gente del bolsillo, son duras. Son duras. Y será verdad o será mentira. Pero lo dejan en muy mal lugar. Y eso aquí en Sevilla no se olvida fácilmente. Sí, sobre En todo, cuanto a la... Dime. sobre todo iba a comentar en el tema de Rafa Mir, teniendo en cuenta que todavía tiene contrato con el Sevilla. Claro, claro, es que hay que ser muy torpe. Porque Claro, además ya tenías a la afición en contra. Pero es que ahora encima intentas meterte a la afición, a un sector de la afición en el bolsillo, criticando a la directiva, pero es que la gente se va a enfadar contigo igualmente, porque es que Rafa Mir
por desgracia, no ha rendido en el Sevilla. No es un delantero que haya metido toda la temporada 30 y pico goles. Que tú puedas decir, más, se quiere ir al Valencia, que se vaya al Valencia. No. Y el año pasado ya tuvo movida en los últimos mercados de fichaje, tanto en el de invierno como en el de verano. Pues ahora pechuga. Que ojalá le vaya muy bien en el Valencia. Pero por la sencilla razón de que como vuelva aquí, yo no sé qué va a ser de ese muchacho. Y Claro, la otra sobre, salida que comentaba es la de Andan Llanos a Las Palmas, noticias que nos sorprendió absolutamente todo el mundo, que nadie. Fue un poco como lo de Chidera Yuque, que salió de la noche a la mañana y cuando pensábamos que iba a salir al día siguiente, a los 10 minutos estaba hecho. No sé, creo que es un movimiento muy bueno por parte del Sevilla, se hace cargo, si no me equivoco, del 60% de la ficha del futbolista, que cobra una pasta y que por desgracia no ha querido jugar al fútbol. Futbolista que tuvo 2 años bastante buenos en la Real Sociedad, pero un bajón importante y no ha querido volver a jugar al fútbol. sí, es la realidad de Andan Januzaj en las últimas temporadas. De hecho, creo que ya no en las últimas temporadas, sino un poco en su carrera. Para suplir a En-Nesyri de alguna manera ha llegado a Nacho. También está Isaac Romero, pero yo sinceramente a día de hoy, o sea, si el recambio de En-Nesyri es Nacho, que viene de ser el tercer delantero del Leicester en la Championship, a mí sinceramente se me queda no corto, sino que muy corto. Bueno, tiene que llegar otro delantero. Eh, es cierto que uh, hay últimamente una corriente de disonancia con esto, podemos decir. Es decir, el año pasado se tiene a En-Nesyri, a Rafa Mir, a Mariano y a Isaac, que se lo sube al final al primer equipo. Eh, y la gente decía que no, hombre, que los delanteros eran En-Nesyri, Rafa Mir e Isaac. Eh, pero hay una corriente bastante importante que dice que al Sevilla no le hace falta un tercer delantero. Hay que ver de todas formas cómo le sale. Yo, sinceramente, y habiendo escuchado lo que he escuchado de Iheanacho, también lo he visto, lógicamente, como todo el mundo, lo he visto bastante en la Premier durante estas temporadas en las que ha estado en el Leicester. No puede jugar solo, tiene que jugar acompañado de un futbolista como es Isa Romero. Y el problema es que si tú juegas con tus dos delanteros, ¿quién sustituye a los delanteros? Pero es que esa es un poco la base del análisis que yo te quería hacer. Y luego además, que claro, yo echaría un poco en falta ese delantero rematador, porque sí, evidentemente, si lo de García Pimienta sale bien, bueno, pues tiraría con dos delanteros de más movilidad, como ha venido haciendo en Las Palmas. Pero claro, teniendo en cuenta la paciencia que se está teniendo en Sevilla en las últimas temporadas con los entrenadores y teniendo en cuenta cuáles están siendo las soluciones, que primero fue Mendilibar y después fue Quique Sánchez Flores, a mí se me hace complicado a día de hoy pensar en estos entrenadores sin un delantero que sea más físicamente más poderoso, más rematador y a mí me genera dudas que no haya ese tipo de delantero como podía ser En-Nesyri o Rafa Mir. Lo que sí te digo es que ese delantero no es Wissam Ben Yedder. No, Ha habido evidentemente. contacto, del futbolista, del Sevilla con el futbolista, pero desde el club lo que nos comunican es que es inviable la operación de Wissam Ben Yedder, que también, como sabe todo el mundo, tuvo esos problemas con Hacienda cuando se fue del Sevilla. Por lo tanto, tendría el Sevilla que buscar otro delantero. Ahora bien, ahora es cuando va a empezar a valorar la afición del Sevilla a Youssef En-Nesyri. Ahora es cuando va a empezar a valorar a un nota que te metía 20 goles por temporada entre las tres competiciones, que no controlaba con los pies, que corría un poquito enchepado y que se le resbalaba el balón cuando iba en carrera, pero que llegaba, tocaba y posiblemente fuera gol. Es cierto que, claro, el Sevilla ha tenido durante estos años delanteros de altísimo nivel. O sea, el Sevilla ha tenido aquí a Wissam Ben Yedder, ha tenido a Álvaro Negredo, si me voy más para atrás, ha tenido, por supuesto, a Luis Fabiano y a Canuté. Luke de Jong, que parecía que no iba a ser nadie, de repente un año fue Jesucristo, al siguiente año fue muy malo y ahora se va al PSV y es Dios. La paciencia que tú comentabas. Y también la felicidad y la forma de encajar de cada futbolista, que al final es un mundo. Yo creo que el Sevilla necesita, como tú dices, un delantero rematador, pero sobre todo por lo que te he comentado antes, porque si Isaac tiene que jugar con Iheanacho, ¿quién los va a sustituir?
Sí, sí. Eso sí, de claro, Pablo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Si te parece, como ya venimos haciendo, para cerrar el vídeo, vamos a ir repasando y haciendo cuál sería el 11 ideal, que yo creo que lo primero que hay que resolver aquí es si García Pimienta va a jugar con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1 dando entrada a Peque en esa media punta o incluso a Saúl. Estos partidos atrás está jugando con un 4-3-3, si no me equivoco, o yo soy muy mal alineador, o era un 4-3-3. Sí, sí, ha jugado con un 4-3-3 Eso. de manual. Bueno, él dijo que no iba, que él no es un tío que es cabezón con su estilo, cosa que el sevillismo ha valorado bastante, porque aquí lo que nos gusta es el cookie fútbol, ni el tucu de garrafón, como se dice aquí coloquialmente en Sevilla. Eh, entonces, eso en el sevillismo ha sentado bastante bien, que sea un tío que haya puesto los pies por delante y haya dicho, señores, que aquí estamos, que vamos a jugar así. Yo creo que va a ser un 4-3-3. Creo que va a ser un 4-3-3 con Nilan en portería, Juan Luis Sánchez de lateral derecho, parejas de centrales Loic Badé y Nemanja Gudel, en el lateral izquierdo Marcos Acuña, a no ser que bueno, llegue esa oferta y se vaya y sea Adrià Pedrosa, el centro del campo, claro, es que aquí entramos ya en materia, Sambi Lokonga junto a Lucien Agumé, te diría que Saúl por delante y arriba. Que claro, si es que si hablamos de que tiene que jugar Isaac con Iheanacho, te tienes que cargar o a Chidera Yuke o a Luque Bacchio o a Ocampo. Es que puedes jugar cualquiera ahí. Yo te diría que mi 11 tipo, con lo que estoy viendo y lo que sería mi 11 ideal, sería Saúl por la derecha, Lucas Ocampo o Dodi Luque Bacchio, por la izquierda Chidera Yuke 100% y arriba Isaac Romero en punta. Y de hecho yo te iba a tirar el mismo 11 con la posibilidad de que se pueda caer uno de los del centro del campo para que entre Peque, pero a día de hoy, teniendo en cuenta de que Peque todavía, bueno, habrá que ver cómo funciona en primera, creo que el 11 es ese 11 que dibujaría todo Sevillano. Bueno, Pablo, un día más, darte las gracias por pasarte por aquí. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que siempre podéis dejar un like, suscribiros y activar la campanita para que os avise YouTube de que seguimos subiendo este tipo de reconstrucción. Y nada, Pablo, darte las gracias una y mil veces porque es un placer poder hablar contigo, de poder hablar con un entendido del Sevilla y por haberte sacado este huequito. Nada, tío, de verdad, otra vez las gracias a ti, como siempre, por contar conmigo. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien y darle like, suscribirse, la campanita, el Twitter, todo, 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 absolutamente todo.